Así, está, había dicho una tontería, perdón. Bueno, seguimos acá. Entonces, este esquemita nos permitía datar una construcción antigua, ¿verdad? Acá los puntitos significa 50 años, ven que en el tarugo de anillos de crecimiento acá tenemos puntitos, ¿no? Esto significa 10 años, perdón, cada 10 años se pone un puntito, cada 50 años 2 y cada 100 años 3 puntitos. Esto es una forma de control, sobre todo cuando nosotros estamos midiendo, porque como estamos trabajando con una lupa, estamos digamos, con los ojos y el cerebro metidos en lo que vemos a través del lente de los oculares, ¿no? Entonces, para saber si vamos bien, el equipo hace un ruido. Cada 10 años hace un ruido, cada 50 y cada 100. Entonces, si nosotros pasamos a través de los oculares por 3 puntitos y la máquina hace ruido, sabemos que vamos bien. Si no hizo ruido la máquina, hay que parar y ver qué fue lo que pasó. Es como que pasás de lo macro a lo micro y tenés que estar controlando. Es una cuestión práctica, pero funciona para hacer el trabajo. Bueno. ¿Cómo se relaciona el crecimiento arbóreo de conteo, con... Sí. ¿Sí? Una consulta. Sí. Si ese método, o sea, ¿cuántos años de error puede tener o qué tiempo? ¿De error en relación a qué? No tiene ningún error. A que te equivoques en los años. Sí. En realidad, Es certero, si te da... Claro, no, el árbol tiene 200, sí, claro. Hay anillos falsos, Lo que se hace es, a ver si tengo alguna imagen acá, no creo que no tenga imágenes de eso. Espera que tengo que admitir a 2 compañeros. Hay anillos falsos, entonces lo que se hace es, primero si nosotros estamos trabajando con rodajas, con discos, se hacen 3 o 4 radios en el disco. Entonces, ¿no? Acá ven que acá tienen un radio que está marcado cada 10 años con los puntitos, ¿verdad? Y acá hay un 100, que ahí dice creo que el año 1600, ¿no? Tienen 100 años. Se hacen 4 radios o 3 radios y los anillos que se miden en cada uno tienen que coincidir. Entonces, si no coincide, se revisa y pueden haber anillos falsos, o anillos que se perdieron, que no están, porque el árbol no creció ese año, o algunos años que hubo una sequía intermedia, o un fuego, alguna cosa, entonces hay como una media marca. Entonces, si el anillo no está en los 4 radios, o en los 3 radios con los que estamos trabajando, ese anillo se descarta. Eso es una fuente de ruido, digamos, o de error. La otra fuente de error puede estar en que haya un anillo ausente o un anillo de más en todo el árbol. Y eso se chequea cuando se arma la cronología. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba el factor de lo que le podía haber ocurrido al árbol? ¿Se acuerdan que decíamos el factor edad, el factor clima, el factor lo que le ocurrió al árbol, el factor del rodal, el factor genético? Bueno, ahí lo que hacemos es, la cronología se arma con muchos árboles. Entonces, si hay uno que desentona, porque evidentemente tuvo algún factor que solo incidió sobre ese árbol y no sobre el rodal, esos datos se retiran. Entonces ven que nosotros podemos empezar, por ejemplo, la cronología del blanquillo, que se empezó a armar con 60 árboles, y se acuerdan que yo les dije que como colectaban ribereño, resultó que era complaciente el comportamiento de la especie. Bueno, de 60 árboles nos quedamos con 15, porque no lográbamos detectar la señal del ambiente. Después, cuando colectamos en litosoles, en bosque serrano, la misma especie, por más que está de repente 300 metros de la colecta anterior,
sí funciona y sí logramos detectar el factor clima. Eso es una de las últimas cosas que vamos a ver hoy, que es el tema del sitio, que es fundamental en Uruguay. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase pasada que inicialmente cuando vinieron los chilenos a entrenarnos, dijeron, el Uruguay es todo igual, todo plano, no pasa nada, y resulta que no es. Que tenemos un tema de sitio que nos genera complacencia en las especies. Entonces sí, puede haber fuentes de error. Esperen que Emily está diciendo algo. Voy a ver qué dice Emily. Esperen un segundo. Ok. Entonces sí puede haber fuentes de error y se corrige así. En el árbol se chequean varios radios y como la cronología se hace con varios árboles, se chequean los valores entre árboles. Y al final, cuando tenemos un dato, no tiene ningún error. No puede tener ningún error, ¿verdad? Porque vamos a generar ecuaciones matemáticas con esos datos, entonces no pueden tener errores, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Quedó claro? Entonces, eso lo vamos a aprender en la práctica. Eso después a ustedes, cuando podamos salir de la pandemia y meternos en el laboratorio, con Paola ya tenemos 5 árboles para ustedes, que cada árbol tiene 10 o 15 discos, dependiendo de la altura. Tenemos un Eucalyptus grandis, tenemos 3 o 4 robles palustres, y un Taxodium distichum, un ciprés calvo. Entonces ustedes van a hacer este ejercicio en todos los árboles, obviamente sabemos la fecha de colecta, entonces ahí van a poder identificar anillos falsos, comparar crecimiento, por ejemplo, en el caso de los robles, pueden comparar entre árboles. Normalmente no nos da el tiempo para cosechar y generar una cronología, eso ya sería para alguien que quiera hacer su tesis con este tema o alguien que quiera hacer posgrado. No tenemos un curso corto normalmente de educación permanente, pero no tenemos todavía cursos de posgrado de esta asignatura. Pero eventualmente puede surgir si hubiera interesado, ¿verdad? Se puede armar. En este momento hay una chiquilina, nomás una tesista trabajando con dendrocronología, con pinos, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Dice, los árboles y los arbustos leñosos de medias y altas latitudes típicamente forman un anillo por año. Por eso, ¿se acuerdan que veíamos toda la cordillera de los Andes? Con muchos datos, ¿no? Porque ustedes saben que la altitud compensa la latitud. O sea, cuando nosotros subimos en la montaña es como si fuéramos hacia el polo. Entonces, equivale. Las variaciones anuales en el ancho de los anillos reflejan condiciones ambientales o sea, la señal del ambiente es muy fuerte en esas condiciones. Generalmente el clima es la principal influencia en el crecimiento y por lo tanto los anchos de anillos pueden ser usados como un proxy para el clima pasado, ¿no? Este es en el caso de los árboles que van hacia el sur del mundo o hacia el norte del mundo, ¿no? Donde estaban los datos marcados, o que subimos en la montaña. Eso se entiende, el tema, el efecto de la latitud y la altitud. Se entiende, ¿verdad, chiquines? Que cuando subimos la montaña se hace más frío y eso es una condición restrictiva para el crecimiento, tanto como cuando nos vamos hacia los polos. El efecto para los árboles es el mismo, y también para las personas, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces. Sí, Ludmila. Ok. Perfecto. Bueno, bueno, ¿qué cosas podemos medir en los anillos, no? Podemos medir el ancho, ven que acá tenemos, o sea, obtener crecimiento, se pueden hacer curvas de crecimiento. De hecho, hay un compañero que está haciendo su tesis en crecimiento de blanquillo en distintas zonas y distintos suelos del Uruguay. Entonces él está trabajando con dendroecología. Básicamente lo que le interesa es saber cómo crece la especie cuando la cambiamos de precipitación, o sea, de isoyeta, o cuando
cambiamos la temperatura media del territorio, ¿no? Entonces, mide crecimiento, ¿no? Se puede medir densidad, hay equipos que miden densidad a través de rayos X, por ejemplo, y si eso se puede correlacionar con crecimiento. Se pueden medir concentraciones de elementos químicos y también contenidos isotópicos, ¿no? de diferentes isótopos, ¿no? Entonces acá tenemos incluso para coníferas, es interesante porque podemos separar el área del leño tardío del área del leño temprano, en el caso de crecimiento, y saber, eso lo podemos traducir en área y en volumen, y saber cuánto crece en volumen en cada periodo. Incluso Paulina, la chica que tienen el nombre ahí, está haciendo su doctorado trabajando con el crecimiento que ocurre dentro del año, en los diferentes meses. Para eso hay que trabajar con, no con tarugos, sino con imágenes de microscopio, y con coníferas. Ella está trabajando, por más que está en Italia, está trabajando con coníferas, con datos de Canadá, con micrografías de Canadá, una especie que crece allá, y está midiendo, divide todo el periodo de crecimiento en 9 meses, y está midiendo qué sucede en cada mes adentro de cada anillo. Digamos que esos son como lo que les dicen las fronteras de la dendrocronología. Entonces está estudiando los periodos más cortos dentro del año. Eso nosotros acá no lo podemos hacer, apenas logramos distinguir el límite del anillo, porque nosotros trabajamos con coronilla que crece 1 milímetro por año, entonces eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, seguimos. Acá también se puede, lo que dice contenido isotópico, también se puede medir la relación entre el carbono 13 y el carbono 14, y ver el decaimiento, ¿verdad?, de carbono que tienen los distintos anillos de crecimiento. Eso sirve también para datar y para chequear que el crecimiento que tenemos de alguna especie sea anual, ¿no? Bueno. Entonces, acá vamos a ver un poco de método, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos trabajar con muchas variables, por ejemplo, temperatura, precipitación, caudal de un río o de una cuenca, contaminación atmosférica o desastres naturales. Lo primero que tenemos que hacer es selección del sitio en función de la sensibilidad climática, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros habíamos elegido bosque ribereño y después tuvimos que cambiarnos al serrano porque en el ribereño la disponibilidad de agua, salvo que querramos medir algo que suceda en el ribereño, ¿no? Como la disponibilidad de agua era abundante, las especies no responden, entonces nos cambiamos de sitio por la sensibilidad climática. Si queremos ver precipitación, tenemos que ir a un lugar donde el agua que cae de la lluvia realmente sea la que nos indique el crecimiento del árbol, y en el ribereño nosotros tenemos enmascarada el agua de la lluvia por la disponibilidad del agua subsuperficial y la disponibilidad de agua en la napa freática. Y los árboles acceden a esa agua, entonces responden a esa disponibilidad y no a la precipitación, ¿verdad? Luego se hace muestreo de campo. En algunos casos, lo que se hace acá en Uruguay es pedirle autorización al dueño del campo, si se va a sacar un árbol nativo o un árbol plantado, ¿no? Y en algunos lugares, si se va a cosechar mucha cantidad de árboles, se pide autorización al Ministerio de Ganadería, que en general nos habilita a trabajar con predios que tengan planes de manejo, por ejemplo, en un lugar donde se va a abrir una calle para brevadero de animales, o donde se va a instalar un alambrado. Entonces se cortan sí o sí árboles, y lo que se hace es utilizar esa madera, ¿no? Después lo otro puede ser utilizar tarugos, cuando nosotros no podemos tirar el árbol. Entonces lo que se hace es, como no vamos a tener, en el caso de los tarugos, nosotros tenemos solo un radio, digamos. Lo que se hace es sacar varias muestras de un árbol para poder hacer lo que yo les decía hoy, que el compañero preguntaba de cómo sabemos si un anillo es falso o no. Entonces tenemos más un dato.
lo que se hace es sacar dos muestras perpendiculares, ¿no? Después se hace un cofechado visual y otro a través de un programa que se llama Cofecha. Se miden los valores y se construye la cronología con más de un árbol. Se hace el destendenciado, o sea, se le quita el efecto de la edad y se obtiene un índice, y luego se estandariza los valores se estandarizan y se construye un índice de crecimiento, ¿no? Y después también, bueno, en el caso de los análisis se pueden hacer análisis químicos y luego mediante modelos matemáticos se hace la reconstrucción del ambiente, ¿no? Bueno, definición de la señal. Como yo les decía, la montaña es un efecto similar a la de la latitud. Acá tienen a la lenga. La lenga es una especie que crece en rodales monoespecíficos porque es la única que llega a 3.000 metros de altitud. Y entonces acá ven que dice tree line. O sea, si ustedes van a muestrear lenga, ¿qué lengas muestré? Bueno, las que están en el tree line, que es la línea de árboles, son los árboles que están avanzando sobre la máxima condición de dificultad. Entonces, esos árboles van a ser los que más van a responder a, por ejemplo, acá en el caso a las nevadas, sería, ¿no? O a lo que sea del ambiente. Después, si queremos trabajar con precipitación, en el caso acá Paulina pone árboles de Austrocedrus, en zonas séricas y en rocas, que fue lo que nosotros terminamos haciendo con el blanquillo. O sea, nos vamos a árboles que están creciendo sobre litosoles, ¿no? Porque esos árboles van a ser los que más van a mostrarnos el efecto de la precipitación, ¿no? Eso es importante para el sitio y la señal. Después, en este caso, de los árboles complacientes. Tengo una pregunta ahí, Lucía. Sí, diga. Desde el punto, ¿puedes poner la imagen anterior? Ahí está, ¿la ves? Ahí. Desde el punto de vista genético, ¿se busca, por ejemplo, trabajar con esos individuos que crecen, esa franja que crece más arriba, o sea, que sería más resistente al frío o no tiene una relación con eso? Claro, sí, son individuos que tienen mayor variabilidad genética, y también eso te juega un poco en contra, ¿no? Que es lo mismo que en el teórico pasado estaba en el teórico de otra materia. Estaba en el teórico la semana pasada, pero de bosque nativo, que habla sobre el límite de la distribución de las especies, ¿no? Para el caso de la latitud, nuestro tree line sería el límite de distribución de las especies. ¿Qué pasa? Uruguay, por ejemplo, es el límite de distribución de varias especies, sobre todo de mirtáceas, del lapacho rosado, del ibirapitá, o sea, más al sur no van. Entonces, esas especies tienen muchísima variabilidad genética porque no están en un lugar que les es fácil permanecer. Entonces, las que tienen menos variabilidad o son endogámicas se mueren, ¿no? Que sí pueden de repente persistir en un lugar más tropical, o en el caso de las lengas sería en un lugar de menor altitud. Entonces sí, estas especies tienen más variabilidad genética y eso nos puede jugar en contra. Pero aún así es tan fuerte el efecto del clima y las respuestas que ellos pueden tener, que se minimiza el factor genético. O no, puede saltar que un árbol es excepcional y bueno, pero ahí podría ser incluso una especiación. Podemos estar viendo una especiación. Que en ese caso habría que hacer análisis genético. No hay una línea de investigación en esa que combine esas cosas, pero tampoco es imposible, ¿no? Todo es posible, ¿no? Pero sí, nosotros si nos vamos a
digamos, a las zonas más limitantes para la especie, los que perduran en lugares así siempre son individuos, y eso vale para cualquier especie, son individuos que tienen una alta carga de variabilidad genética, porque tienen información que les permite reaccionar frente a condiciones muy diversas, ¿no? Y la altitud y la baja latitud le generan a cualquier especie condiciones adversas, más a los árboles que no se pueden mover, ¿no? Nosotros podemos caminar hacia otro lugar que nos cuadre mejor, pero los árboles no pueden, ¿no? Bueno, en el tema de la transparencia anterior tenía que ver con la señal, ¿no? ¿Qué señal nos interesa? Entonces, si nosotros queremos ver la señal de contaminación, vamos a ir a un lugar cerca de las fuentes de contaminación, ¿verdad? Y de repente un testigo lejos o cosas así. En la selección de sitio era lo que yo les decía, cuando tenemos un suelo profundo y alta disponibilidad de agua, nosotros vamos a tener, aunque sea la misma especie, que los anillos de crecimiento no muestran una determinada sensibilidad a la precipitación. Ven que acá dice fondo de valle, no es un buen ejemplo, y suelo con muchas rocas, sí es un buen ejemplo para obtener una muestra, ¿no? Y si tiene inclinación, etc. Acá están las formas de colecta. Esto acá es un disco, parece un blanquillo esto, no sé. Acá tienen un tarugo de crecimiento. Acá esta foto es de un área de selva en Bolivia donde están identificando en una corta ilegal, están viendo qué especie se cortó y cuánto hace que se cortó. Acá están sacando muestras ven que sacaron como una cuña, ¿no? Para llevar al laboratorio para analizar. Así es como salen los tarugos, ¿no? Esta es una linda muestra. Ven que acá está la corteza y acá está todo la madera. Probablemente esto sea una araucaria, porque ven que se distingue a simple vista los anillos y la corteza es muy profunda. Acá estas imágenes son del primer taller que hicimos en Rivera y sacamos muestras de Francisco Álvarez en el Parque Gran Bretaña, que es un parque que hay acá en Rivera, público. Estos son estudiantes de recursos naturales y es Paulina. Este calador lo tenemos acá, hay uno en Paysandú y otro en Rivera. Y como no podíamos obviamente tirar los árboles del parque, se hicieron muestras con tarugos, pero no logramos hacer una cronología porque había mucha variabilidad entre árboles, ¿no? Acá esta es una estación de trabajo de Paulina en Italia, y ella acá está trabajando con la mesa, ¿ven? Con la mesa de mensura, pero está trabajando con muestras muy pequeñitas, ¿no? Ven que tiene Eppendorf. ¿Se acuerdan que yo les conté que ella está trabajando con el crecimiento dentro del aire? Entonces está como bastante más micro. Mira, así que siempre se necesita un patrón repetitivo entre varios individuos y alguna referencia cronológica de uno de ellos para poder trabajar, sí. Por ejemplo, acá tienen la secuencia de datación de iglesias, ¿verdad? Que se va haciendo con diferentes especies. También hay datación de canoas, por ejemplo, acá en Uruguay hay una muchacha que está trabajando con datación de canoas. Una fuente interesante de información son los árboles enterrados en los lechos de los lagos o de los ríos. Cuando hubo una seca grande hace 2 o 3 años atrás, Cristín fue a colectar a San Gregorio de Polanco de árboles que habían quedado bajo el agua cuando se hizo la represa de Rincón de Bonete. Ahora se está viendo eso. Claro. Bajó impresionante en San Gregorio y se está viendo, se ve la cepa del monte nativo que había hace, claro. Sí, hace como 70 años. Habría que ir a colectar, le voy a avisar a Cristín, sí, que hay que ir así a colectar. Viste que ahí enfrente de San Gregorio, a la playa, era impresionante la cantidad de árboles que hay.
Sí, Porque lo que pasó es que las colectas que se pudo hacer en la seca anterior eran, muchas eran especies distintas, entonces no podés armar una cronología. Entonces hay que seguir colectando, por eso está bueno, capaz que hay que ir estos días ahí y seguir buscando más madera muerta. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver algunos casos. En Chile, ustedes saben que hay una isla que se llama Chiloé, que está un poco al sur de Puerto Montt, que es muy reconocida a nivel mundial porque tiene iglesias hechas de madera. Entonces utilizaron la técnica de anillos de crecimiento para ver qué maderas eran, qué antigüedad tenían y también para reconstruirlas. ¿Ah? Tuvieron que reconstruir las iglesias y ver de qué época eran y utilizaron cronologías de Pilgero dentro. ¿No? Que era esta especie que estaba en la imagen anterior, acá. Se ve que Paulina se olvidó de poner, es esa especie. ¿No? Entonces pudieron reconstruir las iglesias y aparte datarlas, ¿no? Estuvieron años trabajando. Creo que la gente es de Valdivia la que estuvo trabajando ahí. Y lograron construir las cronologías. ¿Verdad? Acá no dice cuántas árboles usaron para cada cronología. Dice, series de tiempo de 300 años de comparación entre el pilar de la torre de una de las iglesias, que es la línea negra, y 3 cronologías estandarizadas de la especie Pilgerodendron, ¿verdad? De varios lugares, para el periodo 1608 a 1918. Nótese la correspondencia temporal de la variabilidad interanual entre el pilar y las cronologías de ancho de anillos. Ven que se correlacionan, casi que encajan exactamente, ¿no? En las cronologías. O sea que el pilar de la iglesia fue construida con esa especie, ¿verdad? Y ahí se puede saber en qué año se cortó. Después acá está el caso ¿se acuerdan que les había dicho del Stradivarius, de la datación de muchos instrumentos musicales, ¿verdad? Donde tenemos el árbol actual con su cronología, tenemos una superposición acá, por ejemplo, en este caso con la madera de un piano, y se logró llegar a un violín porque cierto periodo del piano tenía superposición con esas variaciones de ancho de anillos estrechos y más, más anchos con el violín. Entonces lo que se hace es enganchar una cronología con la otra, ¿verdad? Acá teníamos una cronología flotante del violín, después vimos que se puede enganchar con otra flotante del piano, y se puede enganchar con la madera, no sé si era de un ciprés, que sí sabíamos cuando se colectó, ¿verdad? Que acá dice año 2000, entonces se hizo lo mismo y se puede reconstruir y datar el violín, ¿no? Después este es el artículo de Grisino Meyer, ¿se acuerdan que yo les decía que pudo datar un Stradivarius? ¿No? Y acá tienen la cronología del árbol y de la madera del violín, ¿no? Ahí tienen el artículo, si lo quieren bajar, está libre, entran a Timbo y lo pueden bajar y leerlo, está bien interesante. Después dendroecología, que acá sirve, por ejemplo, para datar, esto yo no sé si son erupciones volcánicas, fuegos en la Patagonia, en Notofagus, y lo que se hacen son detectar eventos de fuegos que ocurran en poblaciones como consonantes, ¿verdad? Esta es la zona de Villarrica y la zona de Toluaca. Entonces detectan las frecuencias de los fuegos en determinados lugares. Yo no recuerdo bien este artículo, pero creo que les permitió separar cuáles eran los fuegos naturales de los fuegos provocados por el hombre, porque los correlacionaron con la temperatura. También hay un tema de erupciones volcánicas también.
¿no? Dice, cambios de precipitación en la ciudad de Valdivia durante los últimos 150 años, ¿no? Eso es, bueno, la típica, ¿no? Que podemos hacer. Se tenían varios periodos y acá se logró completar. Este periodo no se tienen datos, ven que dice periodo completado, pero se pudo cerrar, digamos, con una cronología y una ecuación matemática, ¿no? Y saber cuáles son las variaciones, ¿no? Después acá tienen dendroquímica, un ejemplo de dendroquímica, donde mide las concentraciones de cobalto, cobre, cadmio y plomo en determinada región en Estados Unidos, y tienen, si ustedes se fijan, tienen una zona testigo. Ven acá abajo dice, la línea sólida indica el lugar donde se llama Sudfom, el lugar donde está analizando, y las líneas punteadas indican lugares fuera de ese lugar. Ven que usaron 8 árboles para la línea lisa y 4 para la punteada. Claro, porque acá es muy difícil trabajar con dendroquímica, entonces, porque imagínense que hay que retirar hay que cortar taruguitos, por ejemplo, de el año de crecimiento o de grupos de a 5 años. Y ese corte hay que armar una solución para pasarlo en algún aparato que mida la concentración de los metales pesados, ¿no? Y en general hay que hacerlo en solución, hay que preparar una muestra, y no se puede usar nada de metal para cortar. Entonces hay que usar diamante y realmente cortar un pedacito muy pequeño. Entonces a veces se usan periodos de 5 años, no se usan de un año en año. Ven que acá dice 94, 98, va a usar 4 años, ¿no? A veces sí se puede usar anuales, depende de la especie con la que se trabaje, ¿no? Entonces acá muestra cómo podemos comparar el nivel de concentración de metales pesados en una zona contaminada y en otra no, etc., ¿no? Es bien interesante. Esta evaluación de tungsteno y cobalto en partículas del aire, en este lugar, y acá ven cómo hay un gran decaimiento en relación a la distancia. O sea, tenemos diferentes árboles y se puede medir que a partir de 6 a 9 kilómetros ya no hay contaminación en la atmósfera para estos dos metales pesados, ¿verdad? A través de medir las concentraciones de esos metales en las cortinas de árboles o en árboles que hay en secuencia de un área de minería, ¿no? Por eso en general también, bueno, se usan los árboles como pantalla, pero además esos árboles registran datos históricos que se pueden medir. Yo no sé si les conté cuando estuve haciendo la maestría en Brasil, yo trabajaba con una especie de leguminosa en una zona donde, aparte de fabricar carbón con esa especie, que era lo que a nosotros nos interesaba, era el volumen que rendía por año la especie, pero además íbamos a zonas a colectar donde había minería de calcario. Y era increíble cómo había un gradiente, porque se plantaban árboles alrededor de las estaciones de minería, y era impresionante cómo los árboles iban cambiando a medida que se acercaban a la planta de donde se quemaba la cal para la fabricación, y como a pesar de que sobrevivían, pobres árboles estaban destruidos, ¿no? Y eso si le sacáramos muestras de esos árboles y le midiéramos, no sé, concentración de calcio o lo que fuera, podríamos detectar hasta qué nivel hay afectación y decir, bueno, solo se pueden construir viviendas a 10 kilómetros de acá. Y decirlo con certeza, porque sabemos que los árboles no están reteniendo más. En ese caso la gente vivía como alrededor de la planta de cal, es horrible. Bueno, acá erupciones volcánicas también marcan, los árboles pues, se pueden trabajar con dendroquímica y marcar las erupciones porque hay determinados elementos que te va a cortar, Lu, en un minuto. bueno, igual grabo y sigo.